Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Señor, por la dirección de su Espíritu. Gracias por los amigos presentes. Gracias por las amigas que nos acompañan. Agradecemos por los hermanos y hermanas que han venido hoy para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Querido Dios, pedimos su bendición también por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Nos entregamos en su mano bendita, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Durante la semana o durante estos días vamos a hablar acerca de Apocalipsis, el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubre que toda la Biblia nos habla de Jesucristo. Y cuando usted hace un estudio serio de la Biblia, descubre también que la Biblia es la historia de Dios con la humanidad, la historia de Dios con los hombres. La Biblia no es la historia de los hombres con Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios determinó crear la tierra y Dios decidió crear a Adán y Eva. Por tanto, todo comienza con Dios. Y tanto la creación como los seres humanos pertenecen a Dios. Cuando Adán y Eva pecan, Dios no se retira, Dios se acerca. Génesis capítulo 3, versículo 15, deja claro que Dios establece el Evangelio. Dios establece la solución al problema del pecado. Si usted lee con cuidado su Biblia, en el capítulo 3, versículo 9 en adelante, Dios hace una pregunta. La pregunta es, Adán, ¿dónde estás tú? Ya Adán y Eva habían pecado y Adán contesta, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y él contesta, y entonces comienza un diálogo peligroso. Comienza a descubrirse el pecado y Dios viene para darle solución al pecado. En el versículo 15, Dios establece la enemistad entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Cuando usted estudia con cuidado ese versículo 15 y va a Apocalipsis capítulo número 12, descubre cómo aquella mujer embarazada quiere ser devorada por aquel dragón que representa al diablo y Satanás. Y cuando hace un estudio más profundo, descubre que la simiente de la serpiente es el pecado y la simiente de la mujer es Jesucristo. También descubre, como Dios dijo, que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón de Aquiles. Cuando Cristo muere en la cruz, Satanás hiere a Cristo, pero cuando Cristo resucita,
entonces le aplasta la cabeza a Satanás. Los demonios saben, San Marcos capítulo 3 versículo 5, los demonios saben que ya su destrucción está certificada, está sellada. Por eso, cuando Cristo caminaba por la tierra, le repitieron más de una vez: yo sé quién eres, el Santo de Dios, porque has venido para atormentarnos antes de tiempo. Está claro en el libro de Apocalipsis, está claro en toda la Biblia que Satanás y sus demonios serán destruidos. Ahora, lo interesante de todo esto, descubrir qué cosa es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio y por qué es tan importante para nosotros entender que el Apocalipsis es el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre que la primera frase que aparece en el versículo 1 es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos revela a Jesucristo. El Apocalipsis nos da a conocer a Jesucristo. Y cuando usted pone cuidado en el estudio del Apocalipsis, llega a la conclusión de que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están interesados, están motivados, están decididos que usted tenga la certeza, la seguridad, la confianza plena de que la salvación está segura y asegurada. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo se conoce también como el misterio de Dios. También se conoce como el Evangelio de Dios. Se conoce como el Evangelio de Jesucristo. Se conoce como la ciencia de la salvación. Y cuando usted pone cuidado en toda la Biblia, descubre que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Dios presenta en el Antiguo Testamento a través de figuras, a través de tipos, y en el Nuevo Testamento a través de la realidad de Cristo y en Cristo, que la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. No hay nada que temer. En el capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y no despreciaron sus vidas hasta la muerte. Hemos vencido por la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, la Biblia dice que Cristo, al morir en la cruz, dice que destruyó, que resolvió un acta de condenación que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. ¿Y que venció? A los principados y potestades. Cristo venció al enemigo y todos sus demonios cuando muere en la cruz, y cuando resucita aquel tercer día, le aplasta la cabeza al enemigo, vence la maldad, vence a los reyes, vence a los príncipes, vence el pecado y vence la muerte. Cristo vence a todos los enemigos de su pueblo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. El Evangelio nos anuncia, el Evangelio nos enseña, el Evangelio nos instruye en que Jesús es la salvación y el que está en Cristo Jesús tiene salvación y vida eterna. Cuando usted toma este principio de la apocalíptica bíblica, en el libro de Apocalipsis descubre que esto se repite una y otra vez en toda la Biblia. Toda la Biblia es la historia de Dios con la humanidad. Toda la Biblia es la historia de lo que Dios hace en beneficio de la humanidad. Toda la Biblia es cómo Dios resuelve el problema del pecado en la humanidad. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra evangelio significa buenas nuevas, pero ponga cuidado. En la antigüedad, en hebreo, se utilizaba una palabra bashar, y esa palabra bashar significaba hemos ganado, hemos triunfado. Cuando un rey enemigo venía a invadir el reino y peleaba el rey local con su ejército y vencía al enemigo,
del campo de batalla salía corriendo en un caballo un mensajero para decirle al pueblo que el enemigo fue vencido. Y cuando llegaba a la ciudad gritaba sin parar: Bashar, 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 que significa vencimos, vencimos, vencimos. Eran las buenas nuevas que venían del campo de batalla. Era la buena noticia de que el enemigo fue vencido y derrotado. Era la noticia de que habría paz y tranquilidad en el reino porque el rey venció. Ahora en el Nuevo Testamento no es la palabra Bashar en hebreo, sino la palabra Apocalipsis, revelación, la palabra Evangelio, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando Cristo se iba de la tierra, San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le pregunto, ¿vino Cristo a la tierra o no vino? ¿Vino o no vino? A ver, ¿sí o no? Número 2. ¿Vivió en esta tierra sin pecar Jesucristo, sí o no? Sí. Número 3. ¿Murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado de nosotros, sí o no? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? Y al tercer día, ¿qué cosa hizo? Resucitó. La muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección es lo que se conoce como Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. ¿Por qué el Apocalipsis es el Evangelio de Jesucristo? Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y ponga cuidado, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si usted pone atención a lo que la Biblia dice y no lee en forma descuidada, descubre lo que hay detrás de cada cosa. Sí, es la revelación de Jesucristo, pero se la dio Dios. De modo que el que está detrás de todo es Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. ¿Cuánto pueden tener vida eterna? Todos. ¿Por cuántos murió Jesucristo? Por todos. Pregunto entonces, ¿es una buenas nuevas, es una buena revelación conocer el Evangelio de Jesucristo? Sí, y el Apocalipsis confirma que Cristo venció, que Cristo es el vencedor. Mire, es tan interesante este libro que cuando usted lee desde la introducción y hasta la conclusión, desde el prólogo y hasta el epílogo, usted encuentra a Jesucristo en todos los escenarios. El Apocalipsis es como una película, donde en cada escena usted encuentra de alguna manera a Jesucristo participando. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. No estoy vendiendo nada. Le invito a que vaya a la página lavozdelconsolador.org. Si usted quiere aprender cómo se lee el libro de Apocalipsis, vaya a esa página y copie, baje, descargue un seminario que preparamos que se llama así, Apocalipsis. El seminario está en español, está en italiano, está en francés, está en inglés y está en japonés. En cualquiera de uno de esos 5 idiomas, usted puede bajarlo gratis a su teléfono, a su computadora, a su iPad, a lo que usted quiera. Y entonces usted comprenderá cómo se lee el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis no se lee como los otros libros de la Biblia. Y cuando usted aprende a leerlo, descubre que el Apocalipsis es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se llama la página? lavozdelconsolador.org. ¿Cuánto le van a cobrar? Nada. ¿Cómo puede bajarlo? Completamente gratis. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Levanten la mano, por favor. Escuche lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, ¿cómo tú dices muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo le pregunto, ¿vino Cristo a la tierra para dar a conocer a Dios, sí o no?
¿Sí o no? Detrás de todo está Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios que vino a hablar con ellos. El empeño, el interés de Dios por la salvación suya es tan grande que Dios lo dio todo, lo empeñó todo. Y escuche con cuidado, lo perdió todo para darle salvación y vida eterna a usted. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuánto tiene una gente cuando muere? ¿Cuánto tiene? Qué bueno, son sabios ustedes que nos dicen rápido, no responden rápido. Si una gente se muere, ¿cuánto tiene? Tiene nada. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sí o no? ¿Aceptó Dios que muriera? ¿Sí o no? Así que al morir Cristo, Dios lo dio todo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es usted valioso para Dios? Mire a Jesús. Si Dios fue capaz de dar a Jesús por usted, significa que Dios le ama. Pero Dios no le obligará a que usted se salve. La salvación es un regalo y el regalo es Cristo Jesús. Por eso el nombre Jesús significa Salvador. Me gusta como lo dice el ángel en el libro de San Mateo capítulo 1 versículo 18, cuando nos habla que Cristo vendrá para salvar a su pueblo de su pecado. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, descubre que todo se centra en la persona de Jesús, que todo gira en torno a Jesús. En el Apocalipsis, por ejemplo, en lo que se conoce como el prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 10, usted encuentra que aparece Jesucristo. En el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. En el versículo número 2 habla del testimonio de Jesucristo. Y cuando lee los versículos 4 al 6, usted se sorprende porque en el saludo dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y dice ahora, y de Jesucristo el testigo fiel. Aparece el que es, que era y que ha de venir, el Padre. Aparecen los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y aparece Jesucristo. Y cuando usted va al final del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 al 21, descubre que aparece Dios, aparece Jesús y aparece el Espíritu Santo. En el Apocalipsis descubrimos que todo el gobierno divino está empeñado en la salvación suya, en la salvación mía. Que el cielo lo dio todo para asegurarse de tu salvación y de mi salvación. Llama la atención entonces que tu salvación y la mía no es una lotería, está segura, asegurada y garantizada. Tan segura está la salvación en Cristo Jesús que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el mejor tratado sobre la salvación, nos dice en forma muy clara, Romanos capítulo 8 versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ninguna condenación. Si usted está en Cristo Jesús, ninguna condenación. Si usted acepta a Cristo Jesús, ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el mismo capítulo 8, el versículo 32, Pablo dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Lo que el apóstol está tratando de decirnos es: no tiene que dudar de la salvación, no tiene que dudar de lo que Dios ya logró, no tiene que dudar del éxito de Cristo Jesús, no tiene que dudar de la victoria de Cristo Jesús, no tiene que dudar del éxito del Evangelio. Ya Cristo venció, ya Cristo triunfó. Ahora lo que te corresponde es recibir la victoria que Cristo logró. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Venció Cristo o no venció? ¿Por qué dudamos? ¿Venció Cristo o no venció? ¿Por qué patinamos? ¿Por qué esta dejadez? ¿Por qué esta indiferencia? Ya Cristo venció. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, descubre que la salvación no es una opción, la salvación es una persona, y la persona se llama Jesucristo. En el libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10, cuando Jesús revisita la casa de Zaqueo, después del discurso de Zaqueo, Cristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa,
porque este también es hijo de Dios, hijo de Abraham. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. La salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. El Evangelio es una persona que se llama Cristo Jesús. Por tanto, la salvación no se gana ni se pierde. La salvación se recibe o se rechaza. Y esa persona, salvación es Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Los que son religiosos se aferran tanto a alguna costumbre o manera de ser que muchas veces hasta matan para mantener su costumbre o su manera de ser. Sin embargo, un cristiano es una persona que conoce y ama a Jesucristo. ¿Quién es un cristiano? Una persona que hace ¿qué cosa? Número uno, conoce, y número dos, ama a Jesucristo. ¿Y qué dice San Juan 17:3? Esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has, ¿qué cosa? ¿En qué consiste la vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? ¿Le gustaría conocer a Jesucristo? Por eso, cuando usted conoce el Apocalipsis, descubre que es el Evangelio de Jesucristo. Aquí viene mi primera pregunta interesantísima de esta noche. Póngase en pie conmigo si usted sinceramente quiere conocer a Dios y quiere conocer a Jesucristo. Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. ¿Qué pasa con aquellas personas que conocen a Dios y conocen a Jesucristo? Dios dio un testimonio acerca de esto. Oiga qué cosa linda. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Lea conmigo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 al versículo número 12. Dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio? Ponga cuidado. Dice ahora, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa dice? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa dice? No tiene la vida. Yo le pregunto, amigo, le pregunto, mi amiga, ¿tiene usted a Cristo Jesús? Es posible que usted tenga muchas cosas, inclusive cosas religiosas, pero pregúntese, por favor, ¿tiene usted a Cristo Jesús? Cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, era un anciano. Habían intentado matarlo y no pudieron. Y como no lo pudieron matar de la manera como querían, lo mandaron preso a una isla a picar piedras. Y en esa isla, ya un anciano, lo enviaron, pensaban que iba a morir y que iba a desaparecer su nombre. Y en esa isla llamada Patmos se le reveló Jesucristo. Y en esa isla escribió el libro de Apocalipsis. Juan escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y escribió el Apocalipsis. Sin embargo, a pesar de escribir 5 libros que hablan de Jesucristo, el libro de Apocalipsis se constituye en un enfoque que involucra toda la Biblia, desde el libro de Génesis y hasta el final de la historia de la Biblia. Ahora, ponga cuidado. Aunque Juan escribió el libro en griego, lo hizo pensando en hebreo. De allí la importancia de leer el libro con cuidado y de aprender a leerlo, entendiendo qué cosa es un quiasmo. Repito, lavozdelconsolador.org, le invito a que entre a esa página y copie ese folleto que habla del Apocalipsis. Porque cuando usted entiende la manera como el libro fue escrito,
descubre que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo y hacen todo para su salvación y mi salvación. Y cuando Cristo se fue al cielo, dijo: a ustedes le conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y Cristo dijo: les enviaré otro Consolador para que esté con vosotros. En esta noche, en este momento, en este instante, en nuestro ambiente, hay una persona que usted no puede ver y no es un ángel. Ángeles hay, pero hay una persona llamada Espíritu Santo que es la que ha hecho posible que usted y yo nos encontremos en esta hora. Y ese Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia. Y ese Espíritu Santo es la garantía de la salvación. En el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, la Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de la salvación. No solamente tenemos la salvación en Cristo Jesús, sino que tenemos una garantía. ¿Qué significa? Que Dios nos garantiza que en Jesucristo la salvación está segura y asegurada. Pastor, y si tropiezo, y si cometo una falta. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y yo le pregunto, ¿ganó Dios el derecho a salvarnos a través de Jesucristo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Puedo estar feliz, tranquilo y seguro que la salvación está en Cristo Jesús? Sí. Por tal razón, si usted pertenece a Cristo, si usted se ha entregado a Jesucristo, permita que el Espíritu le transforme la vida, porque su salvación está segura y asegurada en Cristo. Y ahora con mi pregunta de la noche: amigo, amiga, hermano, hermana, en esta hora, ¿le gustaría recibir a Cristo y así tener la salvación y la vida eterna? ¿Puede levantar la mano conmigo? Cuando usted trabaja o brega con lo que le llaman teología, descubre que el plan de salvación tiene 3 palabras claves. Número 1, la justificación. Número 2, la santificación. Y número 3, la glorificación o redención. La justificación significa perdón de los pecados. La santificación significa liberación del poder del pecado. Y la glorificación significa el cambio, la transformación de la vida por la eternidad, donde esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Esta noche recibimos la justificación, perdón por nuestros pecados, la liberación de la culpa del pecado, la liberación del castigo por el pecado, el perdón de los pecados. Perdón de los pecados significa que Dios pagó con su vida lo que yo debía pagar con la mía. Perdón de los pecados significa que Dios se hizo hombre y murió en mi lugar. Perdón de los pecados significa que el Cordero de Dios cargó, llevó sobre sí el pecado mío, el pecado suyo. Perdón de los pecados significa el Cordero que fue inmolado, arnion en griego, el Cordero que se sacrificó en mi lugar. Porque Cristo pagó mis pecados, Cristo puede perdonarme mis pecados. Él cargó mis pecados. Por eso, la justificación es un acto puntual, es un acto ipso facto, es un acto al instante. ¿Usted cree que Cristo murió por usted? Sí lo creo. Entonces Dios perdona sus pecados. Y en ese momento comienza la segunda fase, la santificación, liberación del poder del pecado. Ahora el Espíritu viene a la vida suya, 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, y comienza a transformarle de gloria en gloria como a su imagen. El Espíritu comienza ahora a trabajar en usted y a cambiar su vida para que parezca y se presente la belleza y la santidad de la vida de Jesús. Mi pregunta para usted: ¿le gustaría darle el derecho legal al Espíritu Santo para que empiece a cambiar su vida y transformarla conforme a la imagen de la vida de Jesús? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Escuche ahora, por favor. Hay personas que comienzan a caminar en la senda de la salvación. Hay personas que por un tiempo caminaron con Jesús.
Pero en la vida pasan cosas, para nadie es un secreto, que en la iglesia hay trigo y cizaña. Para nadie es un secreto que la cizaña la sembró el diablo en la iglesia. El trabajo de la cizaña es fastidiar la obra de Dios. Y hay personas buenas que por alguna situación la cizaña, el diablo, el demonio, las engañó y se alejaron de Dios, se fueron de Dios. Mi pregunta para ti, amigo o amiga, si tú eres esa persona que caminaste con el Señor en el pasado y por alguna razón te alejaste y sabe que tiene que regresar, yo te voy a pedir que levantes la mano conmigo. Todas las personas que caminaron con el Señor, que una vez fueron cristianos o cristianas y saben que se fueron lejos, ¿pueden levantar la mano, por favor? Allá veo una mano, veo otra mano, veo otra mano, veo... Alabado es el nombre de Dios. ¿Ustedes están conscientes de que tenemos que regresar al Señor? ¿Están conscientes o no están conscientes? Cuando el hijo pródigo regresó, ¿qué hizo el papá? ¿Lo regañó? No. Cuando el papá lo miró a la distancia, dice la Biblia que corrió, lo abrazó, lo besó, lo trajo a la casa e hizo una fiesta. Mandó a que le dieran un baño y le cambiaran esa ropa. Y entonces, cuando el hermano mayor protestó, el papá le dio un regaño suave. Tengo que hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y vuelto a la vida. Estaba perdido y fue hallado. Cuando usted lee la parábola del libro de San Lucas, capítulo 15, descubre que esa parábola, una parábola, presenta 3 historias. Y ponga cuidado ahora, amigo mío, ponga cuidado. En la parábola se habla de la oveja perdida. La oveja perdida estaba en el campo, estaba perdida y no sabía cómo volver. Por eso fueron y la buscaron. Número 2, ponga cuidado. La segunda historia dentro de esa parábola es la moneda perdida. La moneda estaba perdida y estaba dentro de la casa. La moneda no sabía que estaba perdida porque estaba dentro de la casa, pero estaba perdida. Por eso hubo que encender una lámpara para buscar la moneda perdida dentro de la casa. Hay personas dentro de la iglesia que están completamente perdidas, pero creen que están salvadas porque están dentro de la casa, están dentro de la iglesia. Por eso hay que encender la lámpara, encender la palabra para que esa gente descubra que está perdida dentro de la iglesia. Lo bueno de la historia es que esa persona es encontrada y echada otra vez en el cofre donde están las monedas de plata. Y número 3, la historia del hijo pródigo es alguien que estaba perdido, pero sabía que estaba perdido, sabía el camino de regreso y nadie lo fue a buscar, pero él vino y Dios hizo fiesta porque ese había estado muerto y volvió a la vida, había estado perdido y ahora ha sido hallado. Yo no sé cuál de los 3 eres tú. Si eres la oveja perdida que está lejos y hay que buscar. Por alguna razón estamos aquí esta noche. Yo no sé si tú eres la moneda perdida que estás dentro de la iglesia y tú sabes que la cosa no anda bien. Tengo buenas noticias. Vamos a tomar la lámpara, la palabra, para iluminar el camino y encontrarte y haga la paz otra vez con Cristo Jesús. O no sé si eres el hijo o la hija pródigo que se fue lejos y esta noche ha decidido regresar. Escúchame ahora, por favor. Permítanme comenzar con los pródigos. Es bueno saber que en esta historia de San Lucas 15, Jesús no está haciendo énfasis ni en la oveja perdida, ni en la moneda perdida, ni en el hijo pródigo. Eso no es el interés de Jesús. El interés de Jesús es que vean la actitud del Padre misericordioso. Dice que cuando el hijo regresó, el padre fue movido a misericordia. La palabra misericordia significa que descubre tu necesidad y la suple. Y hoy yo quiero orar contigo si tienes esta situación. Amigo, amiga, hermano, hermana, si tú sabes que una vez caminaste con el Señor, pero por alguna razón te retiraste, te alejaste, te fuiste y sabes que tienes que regresar otra vez a la casa del Padre, entonces te voy a lanzar un desafío. Escúchame.
allá en el centro hay una cámara que te va a ver. Y en unos días, lo que aquí se graba, lo van a ver en cualquier rincón de la tierra. Ahora, aquí viene mi desafío. Amigo, amiga, hermano, hermana. Tú que caminaste con el Señor alguna vez y sabes que te alejaste, ¿te atreves a pasar aquí conmigo al frente para anunciarle a este público y al universo y al mundo entero que tú has tomado la decisión de reconciliarte con Dios? Si tú dices que sí, ven al frente conmigo y súbete aquí arriba conmigo. Me gustan los desafíos. Si tú sabes que una vez, alabado es el nombre de Dios, si tú sabes que una vez caminaste con el Señor y te alejaste y te fuiste lejos, y hoy tú decides, suba aquí arriba conmigo, mi hermano, y hoy tú decides, bueno, yo me reconcilio con Dios, yo regreso a Dios, venga conmigo aquí al frente. Recuerden, y le dije que hay una cámara que lo está viendo allá. Todos estos ojos curiosos le están viendo, y dentro de unos días lo van a ver en cualquier rincón de la tierra. En América del Norte, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, en Asia, en cualquier rincón de la tierra lo van a ver. Y usted le va a anunciar al mundo entero, yo decidí reconciliarme con Dios y nadie me lo va a impedir. El hijo pródigo tomó una decisión, estaba alimentando los cerdos. Y dice, en la casa de mi padre, tanto pan en abundancia que tienen los jornaleros y yo aquí pasando hambre. Y dice la Biblia, me gusta San Lucas 15, 17, que dice, y volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y decidió volver a la casa del Padre. Hoy, amigo, hoy, amiga, hoy, hermano, hermana, es tiempo de volver a la casa del Padre. Si tú eres esa persona, ven conmigo al frente. Y a los hermanos le pido, por favor, cierren sus ojos y oren para que el Espíritu logre convencer a esas personas que tienen luchas en su corazón. Los ojos curiosos espantan a la gente y le quitan el poder para tomar decisiones. Cierren sus ojos, hermanos, por favor, y oren por estas personas que tienen esas luchas. El enemigo le dice, tú eres un hipócrita. El enemigo le dice muchas cosas malas y Cristo le dice, ven como tú estás, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No importa lo lejos que te fuiste, no importa lo bajo que caíste, no importa cuánto te embarraste, el Señor te llama y el Señor se encarga. Número 1, os derramaré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra. Y dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis y los pongáis por obra. Dios se compromete a hacer en ti lo que tú no puedes. Amigo, amiga, hermano, hermana, si tú eres esa persona que tiene que regresar al Señor, ven ahora. Desafía los ojos curiosos. Ven ahora. Desafía al enemigo y todo su poder. Ven ahora. Todo el que ha venido a Jesucristo ha recibido perdón, salvación y vida eterna. Ven ahora. Hay más personas que tienen que pasar al frente. ¿Dónde están esas personas? Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 38, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Que nunca te dé vergüenza mostrar a la gente que perteneces a Cristo Jesús. Amén. Que eres propiedad del Dios Todopoderoso. Donde quiera que voy, donde quiera que llego, no importa el país, país de primer mundo, de segundo mundo, tercer mundo, país desarrollado, subdesarrollado, sin desarrollar, no me importa. Donde quiera que llego, la gente sabe que pertenezco a Cristo Jesús. Hay más personas que tienen que pasar al frente. Si usted sabe que caminó con el Señor y por alguna razón se retiró del Señor, venga por favor con nosotros al frente. No le dé vergüenza. Vamos a ponerla bien dura ahora, vamos a ponerla bien difícil ahora. Los hijos pródigos y las hijas pródigos vengan con nosotros al frente. Pero ahora vamos a ponerla más caliente la cosa. Escuche por favor. Si usted sabe que es una ovejita perdida y usted sabe que necesita hacer los arreglos necesarios para pertenecer a la familia de Dios, si usted sabe que alguien lo está buscando, enseñándole la Biblia, dándole estudios bíblicos, invitándole a la iglesia, y es una ovejita que está lejos y quiere que la traigan a la casa del Padre, venga con nosotros también al frente.
venga con nosotros. Necesitamos prepararnos para que en un futuro próximo todos nuestros nombres estén en el libro de la vida. Vengan todas esas ovejitas que están perdidas, que saben que están perdidas, pero no sabían cómo regresar a la casa del Padre. Vengan al frente con nosotros, que el Espíritu Santo también les alcance a ustedes. Vengan con nosotros al frente. ¿Cuántos están recibiendo estudios de la Biblia? A ver, ¿pueden levantar la mano? Todos los que reciben estudios bíblicos, allá veo una mano. Ustedes son ese grupo. ¿Alguien más recibe estudio bíblico? Alabado sea Dios. Si usted está recibiendo estudios de la Biblia, alabado sea el Señor. Venga con nosotros. Todos los que están recibiendo estudios de la Biblia, que alguien le está instruyendo en la palabra de Dios, que le están invitando a la iglesia o a la reunión del grupo pequeño, venga con nosotros en esta hora. Pastor, ¿y qué pasa si yo paso al frente? Si usted pasa al frente, lo que sucede es que usted está diciendo: Dios, le doy todo el derecho legal sobre mi vida. Amén. Acepto que el Espíritu Santo venga a mi vida y la transforme. Acepto que los ángeles vengan a mi casa y cuiden a mis hijos, a mi esposa y a mi familia. Eso es lo que usted está haciendo. Le invito a hacerlo en este momento. Amén. Todos los hijos pródigos y las hijas pródigos, vengan con nosotros. Todas las ovejitas que saben que están lejos de Dios, las ovejitas que hay que buscar y traer y están aquí, vengan al frente con nosotros. Y hay un grupo que usted me preguntará: ajá, ¿y las moneditas que están en la iglesia están perdidas? Esa ya era una parte chismosa, así que vamos a dejar eso tranquilo. Pero amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que no está caminando derecho con Dios, si usted sabe que su vida no es lo que debe ser, si usted sabe, querido, querida, que tiene que hacer arreglos en las cosas de Dios y poner las cosas como van, aquí le va el desafío también. Déjese de hipocresía, venga con nosotros también. Todos los hermanos de la iglesia que saben que no han caminado derecho con el Señor, atrévanse a venir al frente con nosotros también. Dejémonos de hipocresía. Cuando el Señor venga, lo va a mirar los cielos y decir: usted póngase para acá, usted se me pone aquí. No, pero que yo le digo que se ponga de este lado. Habrá a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Hermano, hermana, sinceramente delante de Dios, si usted sabe que necesita hacer arreglos en su vida, atrévase a venir al frente con nosotros. Sea sincero y honesto con Dios. Pastor, que me da vergüenza. Exactamente lo que queremos, que le dé vergüenza. Porque si usted viene ahora al frente y le da vergüenza, usted va a decir: esto tengo que tomarlo en serio. Atrévase, venga al frente con nosotros y diga: Señor, quiero que a partir de hoy mi vida sea cambiada y transformada por el Espíritu Santo. Todo hombre o mujer de Dios es una inspiración para que otros se entreguen a Jesús. ¿Qué ha pasado con tu vida, mi hermano? ¿Ha sido tu vida un testimonio que inspira a otro a entregarse al Señor? Ya estamos a mitad de año. ¿Han venido almas a los pies de Cristo Jesús por tu testimonio? Si no hay fruto, entonces algo está pasando. Si tú quieres que tu vida produzca fruto, si quieres que el Espíritu te llene con su presencia, si quieres que el Espíritu te transforme con su presencia y que tu vida sea una bendición para que muchos se salven, entonces ven al frente con nosotros también. Declara y dísele al Señor: Señor, cambia mi vida, transforme mi vida y haga de mí un instrumento de bendición. Amén. Jesús dice que Él es que produce los frutos en nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Estoy esperando por ti, querido hermano. Estoy esperando por ti, querido hermano. ¿Quieres que tu vida comience a ser lo que debe ser? Un árbol que produce fruto. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. No debemos sentirnos mejores que nadie, ni mejores que los que se fueron del Señor y tienen que regresar. No debemos sentirnos mejores que aquellos que tienen que venir al Señor porque no conocen. Nosotros también podemos ser una monedita perdida dentro de la casa. Seamos humildes y sencillos. La salvación es por la gracia de Dios. Usted no la merece, ni yo tampoco. Es un regalo de Dios. Usted no se lo gana. Es un regalo de Dios. Sea honesto y sincero con usted mismo. Y ahora, por favor, preparémonos para orar. Le ruego, en el nombre de Jesucristo, que en estos días de esta semana haga la paz con Dios. Arregle sus cuentas con Dios. Ponga sus cosas en las manos de Dios. Voy a pedir a todos los que son ancianos y pastores que vengan al frente conmigo, por favor. Si usted es pastor de la iglesia, venga conmigo. Si es un anciano de iglesia, venga conmigo. Porque todas estas personas
Hay que buscar la manera de ayudarle. Yo solo no lo puedo hacer, pero entre todos creo que podemos hacer algo. Ancianos y pastores, ¿pueden venir con nosotros, por favor? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, queremos darle las gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su muerte en la cruz. Padre Celestial, gracias, porque cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Gracias porque Cristo es el Cordero de Dios, apartado para el sacrificio. Gracias porque Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado. Gracias porque Cristo es el que murió, pero resucitó. Y además ascendió al reino de los cielos. Y también intercede por nosotros. Y además volverá muy pronto a buscarnos y llevarnos a la patria eterna y vivirá por siempre y con Él viviremos también. Gracias porque la salvación está segura y asegurada. Gracias porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias porque el Espíritu Santo nos lava, nos limpia y nos transforma a imagen y semejanza de Jesús. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que haga en nuestra vida y con nuestra vida su santa voluntad y haga que su luz brille en nuestro rostro, Señor. Que la vida de cada uno de nosotros sea una inspiración para que otros le conozcan y así alcancen la salvación y la vida eterna. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.